domingo más en el que podemos reunirnos y cantar gozosos. Y espero que pueda cantar de esa manera. Goces en los cielos. Goces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena está la tierra de la gloria del Señor. Goces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena está la tierra de la gloria del Señor. Hoy las maravillas de Dios, la gracia y bondad del Señor. Goces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena está la tierra de la gloria del Señor. La creación hoy en lo alto confiesa que Cristo el Señor vive hoy. Goces en los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos celebran, llena está la tierra de la gloria del Señor. Llena está la tierra de la gloria del Señor. Llena está la tierra de la gloria del Señor. Y vamos a cantarle a ese Dios que es más grande de cualquier cosa que podamos imaginar, porque Él es más grande de lo que imaginamos. Diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos el Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande
imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos, Señor le bendiga. Estamos continuando con Conoce su Biblia, conozca su Biblia. Antes de arrojarse al estudio de un libro de la Biblia, la primera cosa que el lector necesita saber es qué pretendió su autor. En otras palabras, ¿qué forma literaria empleó el autor? El género literario es crucial para la interpretación de algún pasaje de la Biblia. No es lo mismo leer poesía, un discurso o una narrativa. Necesitamos conocer qué forma literaria está usando un autor en un determinado pasaje para comprender su significado. Y por eso hoy queremos hablar sobre los géneros literarios que se usó o que usaron los diferentes escritores para darnos el contenido bíblico que tenemos en nuestras manos. El primero es la exposición. La exposición es un tipo de discurso, una argumentación directa, un género literario que apela directamente a la razón. Los argumentos usualmente tienen una estructura precisa que progresa desde un punto hacia el otro de manera lógica. Las cartas de Pablo son una muestra de este género literario en las Escrituras. Por ejemplo, la carta de Romanos, es una explicación de qué es el Evangelio. Pablo argumenta como un abogado presentando su caso frente a un tribunal. En el discurso, el argumento se va hilando por medio de párrafos y capítulos que a su vez se vinculan directamente mediante transiciones como palabras, por ejemplo, como por lo tanto, entonces y pero. La clave para entender ese género literario es poner atención a su estructura, cómo se va desarrollando las ideas en cada párrafo. La segunda, narrativa o biográfica. La Biblia está llena de esta narrativa. Por ejemplo, Génesis relata la historia de Dios cuando estaba creando el mundo, la historia del diluvio, la historia de Babel, la de los patriarcas desde Abraham hasta José. El libro del Éxodo continúa la historia al narrar la partida de Israel de Egipto, guiados por Moisés. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, narran la historia de Jesús desde las diferentes perspectivas. El libro de Hechos, ¿cómo olvidarlo? Lucas continúa la historia después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. La Biblia está llena de historias. Aquellas grandes historias que tal vez nos contaron cuando éramos niños o ya grandes. Así que, ¿cómo se determina el significado de la narrativa? Muy bien, hay 3 consejos. Descubra cuál es la trama. La pregunta es, ¿cómo se desarrolla el relato y por qué? Averigüe quiénes son los personajes. Podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo son representados? ¿Cómo se relacionan ellos con Dios? Considere de qué manera se relaciona la historia con nosotros. Las historias de la Biblia interpretadas correctamente nos muestran la vida como Dios quiere que la veamos. Esas son la parte narrativa y biográfica. Otro género que encontramos son las parábolas. Las parábolas están relacionadas con la narrativa y podríamos decir que es la prima alegórica de la narrativa.
Las parábolas son relatos breves que ilustran algún principio moral o espiritual. La mayoría de las parábolas provienen de las enseñanzas de Jesús, lo que nos hace inferir que este fuera el método de comunicación preferido por el Señor. Las parábolas, son fáciles de recordar y se entretienen o nos llaman la atención. Sin embargo, la mayoría son difíciles de comprender, sin embargo, no imposibles. Abordan temáticas de vida cotidianas, tales como sembrar, pescar, viajar, el dinero y las distintas dinámicas humanas. La poesía. Tal vez alguno tendrá un suspiro con la poesía. La Biblia contiene algunos de los versos más finos que se hayan jamás compuesto. Algunos han llegado a ser íconos en la cultura como aquel, el Señor o Jehová es mi pastor, nada me faltará. El factor distintivo de la poesía es apelación a las emociones, tanto como a la imaginación. Esto se debe a la popularidad de los salmos. Ellos representan algunos sentimientos más profundos: la soledad, el quebrantamiento, el dolor del corazón humano. Por esto, al comprender la poesía en la Biblia, es necesario conocer la dinámica de la poesía hebrea. Están los proverbios y la literatura sapiensal. La literatura sapiensal, el escritor asume el papel de un sabio, veterano en la vida que comparte ideas con los más jóvenes, inexpertos para la vida, pero dispuestos al aprendizaje. El libro Proverbios pertenece a esta categoría. Un proverbio es una verdad pronunciada de una manera breve y penetrante, típicamente práctica, igual que salmos, y ofrecen paralelismos tanto en los pares como en los contrastes para comunicar verdades. La profecía, un tipo de literatura más desafiante, la Biblia es la profecía. Generalmente pensamos en la profecía como una predicción de eventos futuros. Si bien la profecía sí mira hacia el futuro, más bien es un mensaje de exhortación. Y finalmente, la apocalíptica. Una categoría especial de la profecía es la literatura apocalíptica, en la cual la revelación primordial, tal como el término lo implica, la literatura apocalíptica trata de cataclismos y de eventos relacionados con el fin del mundo. El lenguaje realmente es altamente simbólico. Los eventos se desenvuelven con rapidez y esto hace que este género sea un terreno fértil para las especulaciones y la interpretación subjetiva. Para evitarlo, ponga atención en la estructura del libro. Ponga atención quién lo escribió y cómo pudo haber estado influenciado el autor en su medio de comunicación. El lenguaje simbólico. Comprenda los símbolos del libro y mediten cuáles pudieron ser las implicaciones de este libro para la iglesia primitiva. Hermanos, tenemos riquezas en literatura, como es la palabra de Dios. Aprovéchela, escudriñala y piense cómo cada uno de los géneros que se enfocaron, cada uno de los escritores utilizados por Dios, puede llegar también a su vida. Buenas tardes, tengan ustedes, hermanos. Gracias a Dios porque podemos estar otra vez reunidos juntos como iglesia. Vamos hacia adelante, seguimos hacia lo que Dios tiene para nosotros y le invito a que usted pueda buscar su Biblia, que pueda estar listo para encontrar tesoros preciosos en la palabra de Dios. Así que ahí donde usted está, busque su Biblia y estemos listos para aprender acerca de la palabra de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha encontrado un tesoro. Le voy a contar una historia así muy rápidamente, que es una historia de mi mamá. Mi mamá, cuando era niña, se encontró una perla en una ostra, una cosa que mandaron ahí la mandaron a agarrar para poder comer ellos. Estaban en una situación de pobreza, tenían que ir a pescar o a recolectar ostras, cambutes, todas esas cosas del sur, ¿verdad? Para poder comer. Ella encontró una ostra, pero estaba muy arrugadita, muy fea y no la quería.
se la llevó siempre a mi abuela y dentro de la ostra esta fea estaba esa perla. Al final de cuentas, para no cansarlos con el cuento, la perla valía millones, pero por la inocencia de la gente de esos años, hace muchos años, una persona los estafó y les robó la perla, que después se dieron cuenta que costaba millones y millones y millones. Probablemente entonces mi mamá hubiera sido millonaria, se había encontrado un tesoro. Nada más que si mi mamá hubiera sido millonaria, probablemente no hubiera nacido yo. Entonces, bueno, qué dicha que les estafaron la perlita, ¿verdad? Se perdieron la oportunidad, pero encontraron un tesoro. Ese era un tesoro nuevo, o sea, era una perlita que estaba ahí, recién sacada de la ostra. Pero también hay tesoros que son viejos. Usted puede encontrarse tesoros enterrados, ¿verdad? Hay mucha gente que anda buscando tesoros enterrados a la orilla del mar, en islas. Podemos ir y ver las joyas de la corona o las joyas del oro precolombino aquí en Costa Rica también, ¿verdad? Son tesoros viejos. No importa si son nuevos o si son viejos, son tesoros y son cosas que valen muchísimo. Vamos a leer en Mateo 13, versículos 51 y 52. Dice así, Mateo 13, versículos 51 y 52. Jesucristo, después de hacer un gran discurso, le dice a sus discípulos, en el versículo 51 dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Qué importante es entender. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Dentro del tesoro el padre de familia tenía cosas nuevas, pero también tenía cosas viejas que igual tenían valor. Y hablando acerca de la palabra de Dios y hablando acerca del poder transformador de la palabra de Dios en nuestra vida diaria, tenemos que reconocer y devolvernos a un tesoro viejo. Y ese tesoro viejo es este que tenemos acá, la palabra de Dios. No importa que tenga muchos años de haber sido escrita, no importa que no sea algo que lo escribieron en estos días, lo importante es que es un tesoro. Y aunque sea un tesoro viejo, podemos encontrar en ella muchas cosas importantes, aún en la actualidad. La palabra de Dios siempre va a penetrar nuestra alma. La palabra de Dios es la que penetra completamente, dice Pablo, que hasta los tuétanos. Tenemos que permitir que la palabra de Dios haga ese trabajo en nuestras vidas. Leer las Escrituras es uno de los tesoros más grandes que tenemos como creyentes. Lastimosamente es uno de los que a veces más descuidamos. Y uno de los problemas más grandes entre el pueblo de Dios, entre la iglesia, es que no se está leyendo la palabra de Dios directamente. Encontramos muchas veces a las personas viendo dibujitos o imagencitas en Facebook o los estaditos en WhatsApp que puso fulano. Y usted se puede encontrar ahí de todo se puede encontrar. Y cosas que no precisamente sean la palabra de Dios. Me da mucha risa a mí ver en redes sociales, a veces ponen unos cuadritos que dicen, Dios te dice hoy, sigue adelante, lo vas a lograr, eres un campeón y no sé qué. Y yo digo, bueno, ¿a dónde dice Dios eso? Pues cosas que ni siquiera están en la Biblia. Ahora, el valor que tiene la persona que hace esos cuadritos para poner ahí, Dios dice. Porque yo puedo decir Dios dice si aquí Dios lo dice. Si no lo dice aquí, entonces no lo puedo decir. Tengamos cuidado inclusive en qué cosas vemos entonces en redes sociales o qué cosas compartimos en redes sociales. Solo porque un cuadrito diga Dios te dice o Dios dijo, no quiere decir que Dios diga eso. Compárelo con la Biblia. Si está de acuerdo la Biblia o inclusive trae la cita bíblica, pues compártalo tranquilo, porque no hay problema. Pero si no, mejor evite hacerlo. No estamos nosotros estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios directamente. Nos estamos conformando con libritos, nos estamos conformando con prédicas en radio,
Nos estamos conformando con estudios que otras personas nos dan. Y estamos descuidando el leer la palabra de Dios directamente. Porque a veces necesitamos oír algo nuevo. A veces estamos como los atenienses que se desesperaban, se desvivían por escuchar o decir algo nuevo, dice Pablo. Pero nosotros no debemos ser así. Tenemos que darle importancia a nuestro tesoro. No importa que sea viejito, es la Biblia, pero tenemos que darle importancia. En Deuteronomio 32, versículos 45 al 47, vea lo que dice en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículos 45 al 47. Moisés, después de un largo cántico, le dice así al pueblo. Dice: acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Porque no es cosa vana, dice Moisés aquí, es vuestra vida. ¿Sabe? Aunque sea un tesoro viejo, aunque nuestra palabra de Dios sea un tesoro viejo, es necesario que lo tengamos cerca de nosotros. Es necesario que estemos cerca de la palabra de Dios, aunque sea un tesoro viejo. Debemos mantenernos cerca de la palabra de Dios. Primero, porque no es inútil, dice Moisés aquí, porque no es cosa vana, no es algo simplemente ahí, cualquier chiste, no, es la palabra de Dios, tiene importancia, tiene peso, es la palabra profética más eficaz, más precisa que hay. Vimos la semana pasada que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es cosa vana, por eso tenemos que tenerla cerca. Y tenemos que tenerla cerca también porque es nuestra vida. La palabra de Dios, dice Moisés, le dice al pueblo, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y dígame una cosa, ¿no es su vida también? ¿No encontró usted por medio de la palabra de Dios vida? Vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Si no fuera por la palabra de Dios, no tendríamos ese conocimiento de Jesucristo, no podríamos estar felices y contentos de poder estar bajo la gracia de nuestro Dios y poder haber recibido el perdón de nuestros pecados. Fue por medio de la palabra de Dios que lo encontramos. Es nuestra vida. En Él encontramos la voluntad de Dios para nosotros, como lo vimos la semana pasada. Y en Él encontramos las cosas que Dios quiere para nosotros, su voluntad. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Es nuestra vida definitivamente. Ahí en Deuteronomio igual, en el capítulo 30. En Deuteronomio en el capítulo 30. Versículos 11 al 13 dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, porque está muy cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Está muy cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aunque sea un tesoro viejo, es necesario que lo tengamos cerca de nosotros. Para que la palabra de Dios esté en nuestra boca, tenemos que conocerla. Para que la palabra de Dios esté en mi corazón, tengo que estudiarla. No es posible que nosotros no conozcamos las Escrituras. No es posible que nosotros nos dejemos llevar por escritos de otras personas buscando cosas nuevas y nos descuidemos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es primordial conocer las Escrituras para todo creyente. Para nuestro crecimiento espiritual es necesario que nosotros conozcamos las Escrituras. Inclusive
como miembros de una iglesia bíblica bautista. Bueno, es una de las características más representativas de los bautistas, que puedan conocer bien la palabra de Dios, que desde niños se les enseña la palabra de Dios. Una vez estábamos en mi casa jugando ahí un juego de mesa que era de preguntas bíblicas, y estaba con nosotros otra persona que también es una hija de Dios, pero no había crecido en una iglesia bautista, sino en otra denominación. Y mis hermanos y yo contestábamos muy fáciles, todas las preguntas muy fácil contestábamos. Y ella llegó un momento en la competencia, en el juego, que dijo, pero, ¿por qué saben tanto? ¿Cómo hacen para saber tanto? Y entonces, bueno, mi hermano le dijo, es que todas estas preguntas son pura escuela dominical de iglesia bautista. Y precisamente eso es lo que se le enseña a los niños aquí, a que conozcan las escrituras, las historias bíblicas, lo que pasó realmente en la Biblia, a que conozcan al Jesucristo de la Biblia, al Dios de la Biblia. Es necesario que todos nosotros conozcamos las escrituras, que conozcamos al Señor y a su palabra. El Señor y su palabra son la verdad, y la verdad nos hace libres. A veces nosotros tenemos ciertos valores que tal vez elevamos por encima inclusive de la palabra de Dios. Por ejemplo, a veces le damos mucho valor a la gracia de Dios y hablamos mucho acerca de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios nunca está separada del conocimiento. Para entender la gracia de Dios debemos conocer su palabra, para que nosotros no caigamos en lo que estaban cayendo los hermanos allá en el Nuevo Testamento, cuando decía, bueno, entonces vamos a sobreabundar en el pecado para que sobreabunde entonces la gracia. Y les decía Pablo, en ninguna manera vamos a sobreabundar nosotros en pecado para que la gracia abunde. No puede ser así. Pero si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, entonces podemos caer en ese tipo de errores. La gracia de Dios es importante, pero es más importante que tengamos el conocimiento correcto para no desviarnos en doctrinas falsas acerca de la gracia de Dios. En 2 de Pedro 3:18, 2 de Pedro 3:18, dice así: Segunda de Pedro 3, versículo 18. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note, la gracia y el conocimiento. Y ahí mismo en 2 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No pueden ir desligadas, no podemos irnos solo por la gracia o la paz de Dios. No, necesitamos tener el conocimiento de Dios para poder entender bien la gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz de Dios van a ser multiplicadas en medida en que nosotros conozcamos mejor a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Y solamente podemos conocer a Jesucristo bien a través de la palabra de Dios. No es posible conocerlo de otra manera. A veces exageramos o ponemos por encima de la palabra de Dios tal vez algo como el amor. El amor es muy bueno y el amor de Dios realmente es muy importante. Creemos que el principal mandamiento de todos es amar a Dios, ¿verdad? Y el segundo, amar a nuestro prójimo. Sabemos que el amor es el vínculo perfecto. En Filipenses 1, versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1. Versículos del 9 al 11 dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice Pablo que piden oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia
y en todo conocimiento. Entonces el amor es importante, amarnos unos a otros es importante, pero el conocimiento es tan importante que Pablo dice aquí que tenemos que nuestro amor tiene que abundar en ciencia y en conocimiento, porque si no, vienen personas a tergiversar la palabra de Dios y por amor se permiten cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y así hay iglesias ahorita haciendo cosas innombrables prácticamente. Tal vez en nuestro país aún no, pero en el mundo pueden encontrar ustedes iglesias haciendo aberraciones que están en contra completamente de la palabra de Dios en nombre del amor. Tengamos cuidado, no podemos poner el amor por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de eso. A veces también ponemos la fe por encima de la palabra de Dios, pero ¿sabe? La fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Precisamente si nuestra fe no está basada en la palabra de Dios, podemos caer en falsas doctrinas. ¿Cuántas personas en Costa Rica han caído víctimas de muchas sectas que han habido en el país, donde les han engañado, les han quitado sus bienes, su dinero, y se van resentidos con Dios de ese lugar, pensando que todas las iglesias son iguales? Pusieron su fe en una persona, pusieron su fe en una iglesia, pusieron su fe en una doctrina, pero nunca basaron su fe en la palabra de Dios. Si lo hubieran hecho así, no hubieran sido víctimas de eso. En Romanos 10, versículo 17, dice así. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, es importante tener fe y es de suma importancia que nosotros como cristianos creamos en Dios, que tengamos fe en Dios, pero es importante que el oír sea de oír la palabra de Dios. No tenga fe en cosas que le cuentan, no tenga fe en falsas doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios. Tenga fe en lo que usted puede ver y certificar por medio del estudio de la palabra de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces, pero tenemos que ser como los hermanos en Berea, esos hermanos que como aprendíamos en estas semanas antes, ellos fueron, escucharon, se fueron para sus casas, investigaron en la ley a ver si todo lo que les estaba diciendo Pablo era cierto, y entonces cuando vieron que sí, llegaron y dijeron, ok, sí, usted tiene razón, y creyeron. Así tenemos que ser nosotros también. Nuestra fe no puede ser una fe sin sentido. Tiene que ser una fe basada en la palabra de Dios, basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ni la gracia, ni el amor, ni la fe están por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la base de todo. Todo lo que Dios nos ha dado requiere ser regado y cultivado mediante la lectura y el estudio de la palabra de Dios. No podemos descuidar esto. Carlos Spurgeon dijo, la Biblia que se está cayendo a pedazos generalmente le pertenece a alguien que no está en la misma condición, haciendo referencia a una persona que usa su Biblia, que tal vez usted ve la Biblia. Yo me recuerdo porque la Biblia de mi mamá, así, es más, puedo ir ahorita y buscarla donde ella la tenía, ¿verdad? Ya la ha forrado como 3 veces con diferentes forros, y ahí la tiene. Esa es la que ella usa para sus devocionales, y la tiene, bueno, está bien viejita, pero bien usada. La Biblia de mi mamá siempre es un gran ejemplo para mí, esa Biblia. Y así deberían ser todas nuestras Biblias. Deberíamos tener nosotros una Biblia así también. Ahorita vamos a hablar de eso. Mi Biblia es una radiografía de las punzadas de Dios en mi corazón. Es tinta que está manchando mi corazón y lo está convirtiendo a la imagen de mi Señor Jesucristo. Eso es la Biblia. Eso tenemos que procurar nosotros. ¿Sabe? Unos consejos prácticos para nosotros como hijos de Dios, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Número 1, lea. Es fácil, sencillo. Lea la palabra de Dios, cómprese una Biblia que sea para eso, como le digo, como la de mi mamá. Es más, quisiera poder tener una foto aquí, ponérselas en la pantalla, la Biblia de mi mamá. Está toda arrugada ya, de donde ella ha pasado las hojas una y otra vez. Y tiene una Biblia bien bonita que es la que lleva a la iglesia, ¿verdad?
para que no le vean esa Biblia que tiene toda usada, pero esa es con la que ella estudia. Eso es una buena práctica que nosotros deberíamos deberíamos también imitar, perdón. Deberíamos imitar eso, deberíamos tener una Biblia con la cual nosotros podamos trabajar, que no se rompa tan fácilmente, que sea su Biblia donde Dios va a trabajar en su corazón, que usted la pueda rayar, que usted pueda resaltar versículos, que usted pueda hacer anotaciones ahí en esa Biblia, que usted pueda sacarle completamente el jugo. Deberíamos tener algo para también tomar notas cuando leemos la palabra de Dios. Deberíamos tener un plan de lectura, no leer ahí a lo tonto. Deberíamos seguir un plan de lectura, algo que nos guíe a poder aprender cosas, no simplemente, a ver, hoy donde me caiga el dedo voy a leer aquí, así, Jeremías. No. Tenemos que tener un plan para leer la palabra de Dios. Esto es muy importante. Tenemos que marcar nuestro paso por la palabra de Dios, subrayando, con anotaciones. Simplemente es leer, subrayar. Si usted tiene dudas, preguntar. A veces tenemos herramientas en nuestra mano y no las sabemos usar. ¿Sabía usted que con una aplicación en su celular usted tiene muchísimos planes de lectura ahí que puede hacer? La lectura de la Biblia en un año, con devocionales de muchas personas, con devocionales en video y con planes de lectura ahí que le va guiando a usted a través. Hay unos de la Biblia cronológicamente, hay otros de la Biblia en orden. Hay un montón de planes de lectura que usted podría tener en una aplicación en su celular. Si usted quiere saber cómo, pregúntenos y nosotros con gusto le vamos a guiar para que usted lo pueda utilizar también. Es una herramienta sumamente sencilla, sumamente eficaz. Y algo que usted usa todos los días en el celular. También puede buscarse planes de lectura de otra manera, si no quiere usar métodos electrónicos. Pero se lo digo como consejo, simplemente porque sé que muchas personas pasan mucho tiempo con el celular. Entonces aproveche ese tiempo con el celular en algo edificante. De poder tener en su celular un plan de lectura que pueda usted seguir con su Biblia también. El segundo consejo, memorice la palabra de Dios. No solo significa... Memorizar no solamente es retener ahí por un ratito, sino retener algo en nuestra mente y tomar nota de eso que hemos aprendido. Registrarlo en nuestro corazón. Son cosas que nos golpean directo al corazón. Apunte los pasajes que son importantes en su vida. Memorice versículos regularmente. Haga de la palabra de Dios su palabra. Hay algo que es inevitable. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando usted memoriza la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y la palabra de Dios va a salir de usted. Si ya usted la guardó en su corazón, la palabra de Dios va a salir. Y en algún momento alguien le va a preguntar algo. Y cuando usted se dé cuenta, inconscientemente, usted está hablando palabra de Dios. Le preguntaron acerca de un tema y lo primero que vino a su mente fue lo que decía la palabra de Dios acerca de ese tema. Y usted va a estar expresando las palabras que Dios dice aquí en la Biblia, porque ya se las memorizó. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuela dominical. Ese me lo aprendí desde la escuela dominical, maestro Ronulfo. Ahí un saludo para Ronulfo allá en Palmares. Desde que estaba un niño me aprendí ese versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante que es que nosotros podamos memorizar la palabra de Dios, porque cuando estemos a punto de pecar, la palabra de Dios va a salir, porque es viva y es eficaz y nos va a redarguir y nos va a cortar y nos va a hacer ver que estamos pecando, que estamos haciendo lo malo delante de Dios. No solamente apréndase los versículos, apréndase el orden de los libros de la Biblia, para que usted sepa cómo manejar su Biblia, para que cuando en la iglesia el pastor dice, bueno, vamos a buscar a Habacuc, entonces usted sepa dónde está Habacuc y no tenga que andar buscando ahí y abrir allá el índice y Habacuc y ya lo encontró. No, que usted sepa el orden de los libros para que usted pueda moverse ágilmente
en la palabra de Dios. Meditar, hermano Leiber también estaba hablando de eso en una de las predicaciones. Es importante que nosotros podamos rumear la palabra de Dios. La meditación es aplicar con profunda atención el pensamiento y el corazón en la consideración de las verdades bíblicas hasta el punto de entenderlas con claridad, tratando de encontrar los detalles más pequeños, poder darle vuelta a eso una y otra y otra y otra vez en nuestra mente, hablarlo, decirlo, hasta que podamos comprender bien lo que Dios quiere decirnos. Pablo le dijo a Timoteo que él tenía que ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Y ese obrero aprobado tiene que meditar en la palabra de Dios, tiene que darle una y otra vez vuelta para que pueda saber cómo la va a utilizar bien. La meditación bíblica es la disciplina que nos ayuda a pasar el hambre de las cosas nuevas por tener un apetito por la profundidad en la palabra de Dios, por entender las cosas cada vez mejor, por ya no solamente querer la lechita, como decía Leiber también, sino ya profundizar más, comer más carnita espiritual. Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, versículos 11 y 12 dice así: Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué importante que es poder nosotros hacer énfasis en la meditación. El salmista hace énfasis y nosotros deberíamos también enfatizar en la meditación de la palabra de Dios. Como cuarto consejo, estudiemos la palabra de Dios. No se trata de algo meramente académico, nada más de saber por saber, no, sino es estudiar en la Biblia para poder aplicarla a nuestra vida. En el libro de Tito, capítulo 1, el versículo 9, dice así. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Tenemos que estudiar la palabra de Dios como es. Retener expresa la idea de sujetar algo con fuerza, evitar que se caiga, de profundizar. Retener es profundizar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea entendida, que no tengamos confusión, que no se nos salga de las manos lo que estamos tratando de explicar, sino que podamos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas también. Solo se puede retener la palabra de Dios cuando se toma y afirma por completo. No podemos tomar una parte y otra no. Una vez, cuando estaba niño, estaba sentado a la par de un hermano de la iglesia en el culto y el pastor estaba leyendo en uno de estos últimos libros, no sé si era Tercera de Juan o Judas o cuál, de esos que son pequeñitos, y ese hermano tomó su lapicero cuando el pastor estaba leyendo eso. No sé si fue porque le estaba cayendo a él el guante o qué, y le hizo así y lo tachó la Biblia y me dijo: esto no debería estar en la Biblia. Y yo era un niño de 11 años viendo, no, tal vez mentira, podía tener unos 13 años, viendo a un señor de la iglesia tachando la Biblia, diciéndome: esto no debería estar ahí, solo porque a él no se le aplicaba según él. No podemos hacer eso. Tenemos que tomar la Biblia entera. Tenemos que tomar la palabra de Dios tal y como es. No podemos desecharla por poquitos. Tampoco podemos estudiar la Biblia solamente para que sea conocimiento académico. Eso hacen los ateos. Manejar la Biblia un montón para poder sacarla después de contexto. No es eso. Es aplicarla a nuestras vidas. En conclusión, hermanos, hemos visto consejos prácticos que nosotros podemos utilizar para crecer en nuestra vida espiritual, para poder profundizar más en nuestra lectura bíblica. Lea, memorice, medite y estudie.
Leamos, memoricemos, meditemos y estudiemos en la palabra de Dios. Eso no es algo bueno, por eso empezamos diciendo que esto es un tesoro viejo, esto no es ninguna novedad, esto no es como lo que querían escuchar los atenienses, algo nuevo, no, esto es lo mismo de siempre, pero es necesario. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero yo tengo muchas cosas que mejorar y voy a tratar de poder mejorar en mi estudio de la Biblia. Yo espero que cada uno de nosotros podamos mejorar. Y que este mes que ha pasado acerca de la Biblia pueda marcar una diferencia en nuestra vida, que a partir de ahora podamos darle la importancia que la palabra de Dios tiene. Alguien dijo, sin excepción, los hombres y mujeres que he conocido que han crecido a la semejanza de Cristo más rápida, consistente y visiblemente han sido aquellos que han desarrollado un tiempo diario para estar a solas con Dios. Es muy importante. Yo tengo mucho que mejorar. Y me imagino que tal vez usted también. Que Dios le bendiga. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos ayude a mejorar en nuestro estudio bíblico. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios porque podemos encontrar en tu palabra, Dios, lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Gracias Señor porque por tu voluntad, Dios, nos has dado esta preciosa palabra de poesía, de historia, de profecía, de verdad, donde podemos encontrar la historia de amor más grande que alguien pudo haber contado, donde podemos encontrar las verdades más profundas que existen. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos tener una copia de tu palabra en nuestras manos, en nuestras casas. Ayúdanos a darle a la Biblia, a tu palabra, Señor, el lugar que se merece. Ayúdanos a no descuidarnos en nuestro estudio bíblico. Ayúdame a mí personalmente, Padre Santo, para que yo pueda mejorar en mi estudio bíblico, Señor. Y ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias, Dios, para que podamos ser miembros de una iglesia que vamos juntos creciendo en el conocimiento de Cristo, tomados de nuestra palabra, de nuestra Biblia, y que podamos nosotros ser ejemplo, Dios, a nuestros hijos, ser ejemplo a las generaciones que vienen creciendo, a los niños de la iglesia, que puedan ver en todos nosotros, Señor, hombres y mujeres que dominan tu palabra, que la conocen, que la ponen en práctica y que viven de acuerdo a lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro culto de hoy. Les invitamos para que puedan estar atentos a los anuncios que vengan en estos días para nosotros y que podamos estar también conectándonos a los oicos, a las sociedades de jóvenes, padre de familia. Tenemos sociedad de jóvenes los sábados a las 3 de la tarde. Si su hijo no se está conectando, jálele las orejas y dígale, bueno, ¿usted qué es lo que está haciendo los sábados a las 3? Conéctese a la socia, ahí socie, conéctese. Que puedan también aprender más de la Biblia. Y igual en los oicos participemos, que podamos crecer juntos espiritualmente. Que Dios les bendiga. Nos vemos si Dios lo permite. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.